Bienvenidos, queridos espectadores, a Escándalos de Series Turcas, el rincón donde desentrañamos los susurros que no llegan a los titulares y miramos de frente aquello que muchos prefieren dejar entre líneas. Si disfrutan descubrir lo que se oculta tras las luces del set y lo que late detrás de las sonrisas perfectas, suscríbanse, comenten, y recuerden, quienes tocan el botón de unirse sostienen el corazón de esta comunidad cada día que pasa. Hoy abrimos una puerta a una historia de cine, memoria, emoción y ese silencioso y sí, que nunca se pronuncia en voz alta pero pesa como una mirada. Durante semanas, la industria no habló de otra cosa, rumores iban y venían, pero nada sacudió tanto las redes como la noticia que cruzó plataformas con la fiereza de un incendio en la noche. Se decía, no como truco publicitario, ni filtración accidental, sino como confidencia verificada por quienes escuchan detrás de puertas cerradas. Que Ozan Akbaba había pedido personalmente a Sinem Unsal como protagonista femenina de su próximo proyecto romántico. Nada de comunicados rimbombantes ni campañas de expectativa. Un gesto directo, una elección con nombre y apellido, y una intención que se sentía tan artística como íntima. La idea venía cargada de nostalgia. Han pasado más de 10 años desde que ellos compartieron aquel trabajo que, sin prometerlo, se incrustó en la memoria de miles. No fue una superproducción que se vendía sola ni una historia hecha para complacencias fáciles. Fue uno de esos proyectos que nacen con verdad, en el que la cámara se limita a acompañar. Lo que ellos construyeron en pantalla no solo fue creíble, fue inquietantemente real. La gente no se limitó a mirar su historia, la habitó. Por eso, el simple rumor de verlos juntos otra vez equivalía a abrir un libro que todos conocen de memoria, pero cuya relectura sigue erizando la piel. Dicen los que saben que la nueva propuesta giraba en torno a un reencuentro, dos amores que la vida separó y que, al doblar otra esquina del destino, se ven obligados a mirarse con la sabiduría que dan los años y con las cicatrices que dejan las decisiones. No se trataba de nostalgia barata, sino de avivar una llama con madera nueva. Y, según fuentes fiables, no se trataba solo de aprobar un guión. Ozan había elegido a Sinem con la convicción de que solo ella podía darle cuerpo a esa mujer que desea una segunda oportunidad, pero tiembla ante la posibilidad de repetir dolores que prometió no volver a sentir. No quería una réplica de nada. Buscaba a su compañera de escena de entonces, pero en una versión de sí misma más plena, más consciente, más verdadera. Lo que parecía un reencuentro inminente, sin embargo, tomó un rumbo inesperado. Cuando Sinem Unsal recibió la oferta, muchos daban por hecho un sí inmediato. ¿Cómo no? Dos intérpretes queridos, una historia hecha a su medida, una invitación que parecía un abrazo al pasado y un brinco al futuro. Pero su respuesta no siguió el guión que el público había escrito en su cabeza. Dicen que los más cercanos a ella sintieron en su mensaje una serenidad que pesaba, una ternura con distancia medida. No todas las páginas piden continuación. Algunas interpretaciones merecen quedarse intactas. No lo dijo en un escenario, no lo gritó en una entrevista. Fue una frase casi susurrada, y por eso mismo, más elocuente. El eco de esas palabras cruzó la industria como una nube lenta que no descarga pero cubre el cielo. ¿Por qué rechazar una propuesta destinada a acaparar titulares, a romper métricas, a conquistar públicos que ya los aman por separado y juntos los recuerdan como chispa? ¿Fue una decisión estrictamente profesional, una forma de proteger su búsqueda artística, o había detrás algo más íntimo, más vulnerable, más difícil de nombrar sin que se rompa? Antes de continuar, audiencia de Escándalos de Series Turcas, detengan el pulgar un segundo y piensen. ¿Ustedes habrían querido ver ese reencuentro? Díganoslo en los comentarios. Y si disfrutan que abordemos estas historias no desde la prisa sino desde el pulso, apoyar con el botón de unirse nos permite traerles contenido cada vez más exclusivo y cuidado. Mientras las redes ardían, las teorías se multiplicaron. Algunos sostuvieron que Sinem no quería encasillarse, ese temor que muchos intérpretes confiesan en voz baja. Otros aseguraron que, cuando la conexión entre dos actores es tan genuina, tan limpia, revivirla puede difuminar la frontera entre lo que se interpreta y lo que, sin querer, se siente. Una amistad cercana a la actriz dejó caer un comentario que inflamó más las conjeturas. Lo admira de verdad, pero hay emociones que conviene no revolver. No vuelves a lo que fue poderoso solo porque puedes. Mientras tanto, Ozan Akbaba se enfrentaba a sus propias preguntas. En una entrevista, cuando ya el rumor tenía vida propia, un reportero se atrevió. ¿Le habría gustado volver a trabajar con Sinem si todo hubiera encajado? Hubo un silencio breve, el tipo de silencio que dice más que un párrafo, y su respuesta llegó con una sinceridad sin artificios que deshizo defensas en segundos. Por supuesto.
Lo que creamos entonces no se fabrica a demanda. Pero hay que honrar la decisión de cada quien. Una phrase. Nada más que eso. Y de inmediato, las plataformas se llenaron de recortes, de recuerdos, de escenas editadas por fans que no olvidan. Viejos clips de aquel trabajo resurgieron y, con ellos, la tormenta emocional. En todas partes volvía la misma sensación. Lo que pasaba entre ellos ante la cámara parecía respirar por sí mismo. No pocos decían que su conexión no fue nunca un truco de oficio, sino algo que vibraba entre actuación y algo más difícil de etiquetar. Hay parejas que no actúan. Recuerdan, escribió alguien en un comentario que se multiplicó con rapidez. Y no eran pocos los que asentían en silencio, como quien entiende sin necesidad de discutirlo. Detrás del telón, filtraron fuentes que, antes de la negativa definitiva, Ozan había decidido llamarla él mismo. Nada de intermediarios ni formalidades. Una conversación honesta, dicen, con palabras de quienes comparten historia y saben dónde están los límites no escritos. Se cuenta que él le dijo, no es volver atrás. Es otra historia, pensada para quienes somos ahora. Y que ella, fiel a su calma y a su lucidez, respondió, intentar rehacer lo que fue bello puede empequeñecerlo. Prefiero que permanezca intacto. Eran frases que no pedían aplausos, pero merecían respeto. Y así corrieron, como melodía suave que solo escucha quien de verdad quiere oír. Para muchos, esas líneas insinuaban una liga afectiva más profunda. Otros aplaudieron lo que leyeron como inteligencia emocional. La voluntad de proteger un recuerdo sagrado de la maquinaria del espectáculo, que no siempre sabe cuándo detenerse. Incluso productores que habían soñado durante años con verlos juntos otra vez admitían una verdad que nadie necesitaba explicar. Hay encuadres en los que la química rebasa el plan de rodaje. Cuando comparten cuadro, la cámara deja de construir. Solo observa, resumió un ejecutivo con una claridad que dejó sin argumentos a los más insistentes. Tiempo después, en un evento benéfico, alguien volvió a preguntarle a Sinem por su antiguo compañero de escena. No hubo evasivas ni dramatismos. Lo valoró. Eso no cambia, dijo con una calidez breve que no era despedida ni arrepentimiento. Era, más bien, una clase de cierre que se ofrece con gratitud, la constatación de que algunos vínculos existen sin necesidad de transformarse en espectáculo otra vez. Y cuando todo parecía decidido, el azar dejó una rendija. En otra aparición pública, a Ozan le lanzaron la pregunta que todos tenían en la punta de la lengua. ¿Cree que sus caminos podrían cruzarse de nuevo ante una cámara? No sonrió con certeza, sino con posibilidad. Nunca digas nunca. La vida cambia de dirección todo el tiempo. No hizo promesas. No insinuó contratos. Solo dejó, suspendida en el aire, la idea de que el destino tiene su propio guión y no suele avisar cuando reescribe una escena. Lo que queda entre ellos no es fácil de encerrar en una frase. No es un objeto que se pueda mostrar ni un titular que se devore en 30 segundos. Es el rumor de algo que alguna vez existió en la frontera entre la ficción y lo secreto, no un romance que podamos confirmar, sino un lazo que se niega a apagarse. Tal vez por eso duele y fascina, porque hay historias que se vuelven más hermosas cuando se miran a través del cristal del recuerdo. A veces, lo que más deseamos permanece a un paso, no porque sea imposible, sino porque su belleza vive mejor en la memoria que en la repetición. En este punto, muchos se preguntan qué hubiera ocurrido si Sinem hubiera dicho que sí sin dudar, si Ozan no hubiera esperado a hablarle en privado, si los productores hubieran propuesto una trama menos cercana a su pasado. Pero el arte rara vez responde a hipótesis. Lo que existe, existe. Y lo que no, también cuenta. En su negativa hay, quizá, una protección hacia algo que comparten y que los ha acompañado en silencio todos estos años. No es una huida, no es un portazo. Es un acto de cuidado hacia lo que los unió y hacia quienes ellos son hoy. Eso requiere valentía, la misma que hace falta para mirar una oportunidad inmensa y elegir honrar un límite que no puede fotografiarse. En el trasfondo, quienes han trabajado con ellos se deshacen en recuerdos. Relatan cómo, en aquel set de entonces, un gesto mínimo bastaba para alinear las emociones de la escena. Dicen que la respiración de uno dictaba el tempo del otro, que el director a veces cortaba tarde solo para ver hasta dónde llegaba esa naturalidad. Que el equipo técnico, más de una vez, dejó de moverse para no romper un silencio que tenía el tamaño de un abrazo. De esas cosas se alimentan los mitos, y no hay productora que no quiera embotellar ese rayo. Pero quizá la decisión de Sinem prueba que no todo se embotella sin perder esencia. Que hay historias hechas para ser únicas, y que el intento de repetirlas cambia su sabor. Por eso el comentario de aquel ejecutivo resonó como tesis final,
Cuando Ozan y Sinem comparten encuadre, la cámara deja de mandar. Se queda a un lado, testigo de algo que sucede con o sin permiso. Tal vez el nuevo proyecto hubiera sido brillante, tal vez habría roto récords. O tal vez el intento de recrear aquella magia habría dejado una sombra difícil de ignorar. La renuncia, entonces, no es derrota. Es una elección estética y humana. Es decidir que, si en algún momento vuelven a coincidir, sea porque el presente lo exige, no porque el pasado lo reclama. Mientras tanto, los fans siguen editando escenas, las plataformas siguen recomendando compilados, y el algoritmo entiende que hay algo en ese par de nombres que vibra cada vez que se los acerca. En los comentarios aparecen mensajes que parecen cartas. No necesitamos que se repita. Nos basta saber que existió, escribe alguien. Otro responde que, si la vida los cruza, ojalá los encuentre distintos, más libres. Y otro más confiesa que, cuando ve sus viejas miradas, siente como si quienes eran ellos entonces lo saludaran desde una ventana difícil de abrir otra vez. Quizá eso sea lo que, al final, nos atrae de esta historia. Nos recuerda que hay decisiones que no buscan likes, sino paz. Que a veces la mayor declaración de amor a un recuerdo es no tocarlo. Que por mucho que la industria corra, hay artistas que deciden ir a pie cuando se trata de sus propios límites. Y que el público, aunque no siempre lo admita, reconoce esa honestidad y, en secreto, la celebra. Gracias por acompañarnos en Escándalos de Series Turcas, donde no solo seguimos titulares, sino pulsos del corazón. Si esta travesía sutil les dejó pensando, dejen su me gusta, cuéntenos qué sienten, suscríbanse para no perderse próximas historias, y recuerden, los que hacen clic en unirse mantienen vivo este espacio para seguir buscando entre líneas, sin prisa y con respeto. Hasta la próxima. Mantengan la curiosidad encendida, la mirada atenta y el oído dispuesto para escuchar aquello que el ruido intenta tapar. Porque, a veces, lo más intenso no se grita, se recuerda.